segunda etapa, que es la etapa fundamental, la más importante. De hecho, todas son importantes, pero sin esta etapa, la causal, esto, la nulidad plena de la sentencia, ¿verdad? Se siguen sumando, por eso me corta un poquitito. Bueno, entonces, en los considerandos, que es la segunda etapa dentro de la estructura de la sentencia, tenemos que el juez, ¿qué es lo que hace aquí? Hace una consideración por separado de las cuestiones que ya fueron ya expuestas en la etapa anterior, que son los resultandos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace aquí? Hace una consideración uno por uno de todas las pretensiones que se dedujeron dentro del juicio y debe dar respuestas. Y además de dar respuesta que responda al principio de congruencia, resolver todas y cada una de las cuestiones que se le plantea, el juez tiene que tomar esta decisión de manera fundada. ¿Qué significa esto? Que tiene que justificar su decisión. ¿Y cómo lo justifica? Lo justifica en la plataforma normativa, en la fáctica y además de los demás planos que ya habíamos estudiado en taller, el plano lógico, el plano axiológico, el plano lingüístico, normativo y fáctico, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente, esta fundamentación se efectúa teniendo en cuenta la fundamentación en derecho y en los hechos. ¿Qué es lo que significa esto? Que la decisión a la que arriba a través de un trabajo lógico formal, a través de un razonamiento lógico que el juez realiza internamente, va llegando a pequeñas conclusiones para poder arribar a una conclusión general, que es la decisión final, ¿verdad? Pero este razonamiento debe ser responder a la lógica formal. ¿Qué significa eso? Que debe establecer premisas. La premisa mayor, norma, la premisa menor, los hechos que se encuadran o se subsumen dentro de la norma concreta y de lo cual va a deducir una consecuencia jurídica que sería la conclusión, ¿verdad? Entonces, una vez que hace este razonamiento lógico, esa decisión que está adoptando debe justificar en la plataforma normativa. ¿Qué significa esto? Tiene que buscar dentro del ordenamiento jurídico paraguayo cuál es la norma aplicable y qué es lo que más se adecua a la cuestión que se le está planteando y justificar eso. No, no basta con decir se adecua en el artículo 105 del Código Civil, una forma de decir, sino que además tiene que explicar el porqué, ¿verdad? Tiene que interpretar el texto legal y deducir la norma aplicable al caso concreto. Bueno, por otro lado también, en esta etapa que es el considerando, el juez no solamente fundamenta en el derecho, sino en la plataforma fáctica, es decir, en los hechos. Tiene que sustentar su decisión en las probanzas del expediente, conforme a los hechos que fueron, o las pruebas que fueron ofrecidas y producidas dentro del juicio. De acuerdo a eso debe ir justificando su decisión, ¿verdad? Bueno, y la última parte de la estructura de la sentencia es justamente lo que hace a la parte dispositiva o el resuelve, como conocemos finalmente, ¿verdad? Aquí el juez sencillamente ya hace un resumen, ya no se pone a explayarse ni expresar cuáles son las razones de su decisión, porque eso ya hizo en el punto anterior, que es el considerando, ¿verdad? En la parte dispositiva lo que el juez sencillamente hace es plasmar su decisión. Dice si estima o desestima la pretensión, hace lugar, no hace lugar, se expresa si una sentencia de condena tiene que decir cuál es el monto de condena, el plazo de cumplimiento, si una sentencia meramente declarativa declara el derecho o declara la inexistencia del derecho, y así sucesivamente. Especialmente también se piden respecto a las costas en la parte dispositiva, ¿verdad? Esperen que le agregar a estos muchachos y seguimos. Creo que para ustedes esto es como un cuentito nomás que les estoy contando porque ya saben todo de memoria por taller uno y seguramente en procesal también. Pero si alguien tiene alguna consulta sobre estos puntos que hace referencia a la estructura de la sentencia, bueno, puede compartir o consultar y para posteriormente pasar al siguiente tema. Bueno, hay un silencio profundo. Vamos a suponer de que están todos, están entendiendo o no me están escuchando. Cualquiera de las dos. Sí, escuchamos, profe. Dale, Omar, gracias. Norma, tu micrófono está apagado. ¿Quisiste decir algo? Que sí se le escucha, profe. Dale, dale, pues Se le escucha. está muy silencioso y yo estoy medio engripado y medio que escucho eco en mi oído y de repente digo, ¿será que hablo muy despacio y no me escuchan? Bueno, Atento, estamos, profe. dale, Carlota, gracias. Vamos a avanzar un poquitito.
Parece que voy a hacer algún sorteo acá para que puedan encenderse un poquitito, pues están apagadísimos. Bueno, Ya Cuesta, estamos ahí atentos, no me... cuesta arrancar, profe. Ya no está es bien, lunes, pero igual. me imagino, Cintia. Y bueno, seguimos un poquitito con lo que es la motivación de la sentencia. De esto también ya habíamos hablado en su oportunidad, la lección número 5 en taller uno. No obstante, vamos a precisar de vuelta cada uno de los conceptos que nos trae y hace referencia a la motivación de la sentencia, ¿verdad? La motivación de la sentencia hace alusión o tiene al menos relación con lo que es la parte justificativa de la decisión, y eso es lo que se expresa en lo considerando dentro de la estructura de la sentencia. El juez no solamente hace un análisis lógico, formal, y para poder arribar a ciertas conclusiones, sino que además apoya esta decisión en lo que a él le convenció, pero como un producto de un razonamiento lógico, ¿verdad? A más de lo que ya dijimos, que debe sustentar esa decisión dentro del ordenamiento jurídico, que en este caso sería la aplicación correcta de la norma. Primero, de, extraer la norma del ordenamiento jurídico que es el más aplicable al caso. Si eventualmente no encuentra una norma que sea clara, entonces el deber que tiene el juez es el de interpretar. Él es el único que puede interpretar y aplicar correctamente la norma en cada caso concreto por el mentado principio de iura no discuria, que en teoría el juez conoce el derecho. Al menos una presunción hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Como dirían algunos. Pero bueno, entonces se presume que el juez conoce el derecho, por lo tanto, se le da el caso al juez, el hecho se le da y conforme a eso hace un razonamiento lógico, deduce una consecuencia y aplica o encuadra el hecho dentro de la norma más aplicable al caso. Entonces, esto responde al deber que tiene el juez de fundamentar su decisión. ¿Y cómo lo fundamenta? Lo fundamenta evidentemente en la plataforma normativa, que está muy asociado también a la motivación de la resolución judicial. Ahora bien, volviendo un poquitito a lo que ya habíamos mencionado el año anterior, ¿de dónde viene este deber que tiene el juez de fundar su resolución judicial? Y este deber sencillamente se origina en la Constitución Nacional. Habíamos mencionado ya en varias oportunidades que el 256, entre otras cosas, habla del deber de fundar la resolución judicial. No dice textualmente que el juez debe hacerlo, pero se entiende que al decir que toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley, se refiere a que el juez tiene que fundar, ¿verdad? Porque el que tiene el deber de tomar una decisión como tercero imparcial dentro de un proceso judicial es el juez. No obstante, no nos olvidemos tampoco de que los órganos administrativos también tienen la obligación de fundamentar sus resoluciones. Ahora bien, nosotros estamos hablando de un procedimiento dentro de la jurisdicción, es decir, dentro del sistema judicial, en donde hay un tercero imparcial llamado juez, miembro del Tribunal de Apelación o miembro de la Sala Civil de Corte Suprema de Justicia, que las decisiones que toman deben estar apoyadas en la Constitución y en las leyes de menor jerarquía. Y entiéndase todo lo que contiene el artículo 137 de la Constitución Nacional, en donde se establece la primacía constitucional o la supremacía constitucional o la prelación de las normas, ¿verdad? Le coloca en la pirámide de la Constitución, por debajo están los tratados en general, acuerdos, etcétera, pero como un peldaño entre el tratado internacional y la Constitución Nacional pareciera ser que la propia Constitución le ubica a los tratados de derechos humanos o de contenido de derechos humanos en un peldaño preferencial, es decir, ni por sobre la Constitución ni al nivel de la Constitución, pero está entre los tratados comunes y la Constitución Nacional, ¿verdad? Por debajo de esto están las leyes formales dictadas por el Congreso y las otras disposiciones de menor jerarquía, llámese de repente decreto del Poder Ejecutivo, resoluciones que cualquier órgano de la administración pública o de los distintos poderes pueden dictar, ¿verdad? Incluso algunos hacen referencia a las resoluciones judiciales que son también ley para las partes, ¿verdad? Bueno, entonces de ahí viene el fundamento legal y constitucional de fundar las resoluciones judiciales. Pero en cuanto al fundamento legal, ya habíamos mencionado también en reiteradas ocasiones que al menos en el ámbito del derecho civil,
el Código Procesal Civil, en el artículo 15, numeral literal B, enuncia como deber o dentro de los deberes de los jueces la obligación de fundar las resoluciones judiciales. Y específicamente hace mención a dos tipos de resoluciones, que son las resoluciones definitivas e interlocutorias, es decir, la sentencia definitiva y los autos interlocutorios. Expresamente, o sea, implícitamente excluye a las providencias. ¿Por qué? Esto es razonable porque las providencias, como habíamos dicho hace rato, son de mero impulso procesal. Lo que busca es empujar nada más el proceso. Acá es sencillito, acá no se le pregunta a la otra parte qué piensa al respecto. No hay una contradicción, no hay una... ¿cuál término que utiliza el código es? Un ratito voy a aceptarla a estos compañeros y seguimos. No se debate, no hay una discusión previa, por lo tanto, el juez decide sencillamente en dos, tres palabras o en una, dos líneas si hace o no lugar, o si corresponde o no corresponde, si autoriza o no autoriza, etcétera. Porque lo que busca es llevar para adelante el proceso, no hace nada, no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión, ¿verdad? Por lo tanto, no requiere de fundamentación porque es algo muy sencillo, ¿verdad? En cambio, los autos interlocutorios, que incluso pueden tener la fuerza de sentencia definitiva, evidentemente necesitan estar fundamentadas, ¿verdad? Eso surge el artículo 158 del 158 del Código Procesal Civil y el 159 que hace a los requisitos de la sentencia judicial, expresamente entre ellos menciona al deber que tiene el juez de fundar su resolución judicial cuando se despide en ese sentido. A nivel penal, el artículo 125 del Código Procesal Penal también habla en los mismos términos prácticamente que el Código Procesal Civil del deber que tienen los jueces de fundar sus resoluciones definitivas o sentencias definitivas y autos interlocutorios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que manejen un ratito acá. Me llaman, estoy de turno y... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi colega Jariesa está de turno a partir de hoy. Un ratito, por favor. Bueno, estábamos diciendo entonces de que a nivel constitucional, el 256, luego el artículo 15 del Código Procesal Civil habla en el Foro Civil, y el 125 del Código Procesal Penal habla del deber de fundar las resoluciones por parte de los jueces cuando hace referencia al fuero penal, ¿verdad? Bueno, se siguen sumando los muchachos, ¿eh? Cada 4 más. Y bueno, vamos a pasar un poquitito entonces a lo que es la motivación de la sentencia. Ciertamente, históricamente no existía un deber de fundar la resolución judicial. Evidentemente, algunas autoridades, en especial en un absolutismo monárquico, por ejemplo, le convenía al rey no fundar las resoluciones que se tomaban. De hecho, que probablemente los jueces o los que toman las decisiones dependían directamente de él, y al final de cuentas él mismo era el juez, ¿verdad? Porque todos tenían que hacer su voluntad y no habría necesidad de dar fundamento alguno, ¿verdad? Entonces, otros también hablaban de que los jueces no deberían dar las razones de su decisión para evitar eventualmente alguna chicana jurídica de parte de la parte perdidosa, ¿verdad? Hoy en día esa situación, esta posibilidad ya no es admisible, no se asimila de que un juez o una autoridad administrativa, si se quiere, pueda dictar una resolución judicial que no explique las razones de hecho y de derecho de la decisión. Porque sería muy fácil decir, bueno, rechazo la demanda y por lo tanto dispongo lo siguiente y no decir por qué. O directamente hago lugar y no explico el por qué, o rechazo una prueba que para la parte que ofreció fundamental y no explico las razones del rechazo, ¿verdad? O tampoco explico por qué le doy más mérito y más valor a esta prueba y no a la otra. Entonces, hoy en día, esa posibilidad de desentenderse y no explicar la decisión o dar los motivos de la decisión ya no es concebible. Por lo que una resolución o toda resolución judicial necesariamente debe estar fundada. Y además de estar fundada, debe estar motivada. Algunos sostienen que la decisión o la diferencia entre motivación y fundamentación radica en que
El segundo se asienta en el marco legal, es decir, se apoya en el ordenamiento jurídico de un país. En este caso, el ordenamiento jurídico paraguayo, ¿verdad? O sea, que si yo, juez, estoy tomando una decisión y quiero decir que mi resolución está bien fundada, entonces tengo que decir y confirmar de que la decisión está conforme a derecho. ¿Y cuál derecho? El derecho interno, ¿verdad? Y bueno, si es que hay tratados también que fueron internalizados, bueno, ya forma parte del derecho interno, es decir, del ordenamiento jurídico paraguayo, por lo tanto debe estar acorde a ello y respetando, digamos, la primacía constitucional o la supremacía constitucional o la prevalencia constitucional y, por supuesto, no contradecir a normas de mayor jerarquía so pena de incurrir en inconstitucionalidad. Entonces, por otro lado, motivar sería qué es lo que le convenció al juez, más bien hacer un elemento interno de cómo se convenció el juez para tomar esta determinada decisión y no optar por esta. ¿Qué fue lo que le llegó a la convicción o al convencimiento de que Fermín no tenía razón, en cambio Hermosilla sí tenía razón? Entonces, ese elemento interno, eso es lo que hace a la motivación. ¿Qué es lo que te empujó y te convenció? Pero no debe ser una motivación o un convencimiento cualquiera o una íntima convicción nomás, sino que esa decisión debe estar basada en un trabajo previo, ¿verdad? En un razonamiento lógico y sustentado evidentemente, en evidencia fáctica, en hechos, en pruebas, que te llegaron a convencer de que lo que alega la demanda es cierto. Por lo tanto, eso vos apoyás en la plataforma normativa, lo que haces es tratar de encuadrar o encajar o subsumir dentro de la norma para que vos puedas como juez tomar una decisión. Bueno, evidentemente hay controles que se realizan respecto a estos diferentes planos que se van dando dentro de la sentencia. Eso habíamos estudiado en lección 4 de taller 1, los diferentes controles de veracidad, de realidad, control de normatividad, control de logicidad. Todo eso ya estudiamos. ¿Qué es lo que se busca con esto? Si eventualmente un tribunal de alzada si encuentra que se incumplieron con estos planos que son obligatorios para el juez, en su resolución judicial eventualmente pueda encontrar, o si encuentra alguna causal, pueda privar de efecto a la resolución, ¿verdad? Bueno, avanzando un poco, ¿entienden bien lo que es la motivación de la sentencia? O al menos la diferencia que podríamos tratar de diseñar entre la motivación y la fundamentación. Sí, profe. Bueno, entonces, avanzando un poco, el siguiente ítem, bueno, asociado al tema que estamos hablando, son los vicios de la motivación. Es decir, habíamos partido de la base de que hoy en día no cabe la posibilidad de que un juez no dé las razones de su decisión, no explique el por qué tomó esta decisión, por qué dio mérito a esta prueba, por qué no le dio mérito, por qué descartó esta y por qué de esta se agarró, o por qué le dio la razón al demandante y no al demandado, por qué no le convenció. Entonces, ese elemento interno que le lleva no es un convencimiento cualquiera, sino ese convencimiento producto de un trabajo previo, un trabajo intelectual previo, el camino que siguió intelectualmente el juez para llegar a concluir de que esto le convence y esto es así. Pero eso debe estar apoyado en las pruebas, evidentemente, no puede ser un mero convencimiento de él. No puede decir, a mí me parece luego que este miente porque tiene luego cara de mentiroso. No, eso tiene que apoyar en pruebas, en evidencia, ¿verdad? Y entonces, lo que no hay en el expediente, no hay en el mundo jurídico, dice una frase, entonces tiene que estar ahí, tuvieron que haberse producido las pruebas y él personalmente entrar en contacto con ellas por el principio de mediación para poder valorar correctamente, ¿verdad? Entonces, eso lo traslada luego a la plataforma normativa y encuadra dentro de la misma. Ahora bien, puede que en algunos casos nosotros leamos una resolución judicial y tiene 6 páginas, 10 o 20 también, pero si leemos bien podemos darnos cuenta que muchas veces dice muchas cosas, pero nada dice con respecto a lo que le llevó al juez a tomar esa decisión.
Es más, ni siquiera es suficiente decir de que esta decisión la tomo en virtud del artículo tanto de la Constitución o en virtud del artículo tanto del Código Civil. No es suficiente. Tengo que explicar suficientemente por qué esa es la disposición que se encuadra al caso que se plantea o al hecho, ¿verdad? Entonces, esta motivación, por más que aparentemente exista, puede que en realidad no exista. Y esos son lo que se llaman vicios de la motivación, ¿verdad? El vicio de la motivación no es, en el vicio de la motivación consiste en que, en teoría, el juez está diciendo el por qué toma la decisión, pero en la práctica puede ser que no diga todo o puede ser que no diga nada o directamente el juez se confundió y se armó un desastre en su cabeza. Entonces hay una incoherencia en su razonamiento, una incoherencia en su fundamentación, por lo tanto va a ser causal de nulidad, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de estos diferentes vicios, puede darse la falta total de motivación, como les dije hace rato. No existe esa posibilidad de que hoy el juez diga no más que resolvió por estas razones y no dé al menos someramente alguna explicación de las razones de la decisión. Pero puede darse el caso de la falta total de motivación, que es una de las formas de los vicios de la motivación. Pero también, como les dije recién, puede darse el caso de que aparentemente tenga alguna motivación, pero en realidad, de puridad, no hay una motivación, ¿verdad? Y eso son lo que se conoce como defectuosa motivación. O sea que dentro de los vicios de la motivación tenemos a la falta de motivación y la defectuosa motivación. A su vez, la defectuosa motivación se subdivide en motivación aparente, insuficiente y la falta de motivación stricto sensu, ¿verdad? ¿Qué significa el primero? Motivación aparente. Este justamente consiste en que el juez, en teoría, está dando explicaciones de su decisión, pero en la práctica no está dando las razones de su decisión, no está consignando los motivos que le llevaron a tomar una decisión jurídica, ¿verdad? Él se inclinó por esta postura o por esta y no está explicando realmente por qué, ¿verdad? Entonces, de esa forma tenemos una defectuosa motivación. Y bueno, y después tenemos la motivación aparente. En la motivación aparente, los doctrinarios dicen que esto es lo más peligroso entre los diferentes vicios de la motivación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en apariencia el juez está dando una motivación, pero en la práctica no tiene nada que ver con lo que está decidiendo. Un ratito les admito a estos chicos, Diego y Amanda. Bueno. En apariencia el juez está dando una explicación de su decisión, pero esto es sencillamente un disfraz, es una falacia, porque el juez en teoría dice que le convenció tales y tales pruebas o le convenció la postura de fulano, pero en realidad no está diciendo por qué. Lo hace así a través de afirmaciones o frases célebres o cita de repente una terminología muy técnica de tal manera que nadie lo entiende lo que él dice, ni él entiende lo que está diciendo. Entonces, al final de cuentas, recurre a términos muy elocuentes, muy rebuscados, muy técnicos, o hace afirmaciones dogmáticas, retóricas, que al final de cuentas lo único que hace es complicarle a las partes y a los demás, a las demás partes interesadas en la decisión judicial, ¿verdad? Muchas veces también lo más frecuente es que los jueces se pasan citando jurisprudencia y dice conforme surge de la sentencia número tal y se cita la jurisprudencia. Como así también podemos apoyar esta decisión, es la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cita perfectamente APA y le copia lo que dicen los ministros o al menos la opinión de un ministro y al final de cuentas le cita a, no sé, a un doctrinario, a un reconocido autor en materia de derecho civil o en otro fuero, y con eso cree justificar ya su decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nos damos cuenta que en apariencia hay una motivación, pero en realidad no hay una motivación. Es lo que se conoce como motivación aparente. O sea que aquí hay una mentira. El juez en teoría está fundamentando, pero en la práctica no está fundamentando. Lo único que hizo fue citar frases célebres, términos técnicos, afirmaciones retóricas, rebuscadas, recurre a una dialéctica
La dialéctica pues busca convencer a un auditorio, ¿verdad? Busca palabras muy rebuscadas o términos muy rebuscados para tratar de darle más sentido a su decisión, pero al final de cuentas no tiene nada que ver con los fundamentos. O finalmente puede darse el caso, o pueden darse todo esto al mismo tiempo, en donde también se suma a estos vicios las citas jurisprudenciales y las doctrinas. ¿Entendieron esto? La defectuosa motivación, pero como motivación aparente. Profe, ¿a qué se refiere cuando es la fundamentación, cuando tiene tipo un vicio, pero no en la práctica? O sea, no sé cómo, Bueno, no, que te expresan. lo que dije es que en teoría está fundada la resolución, porque vos agarrás y mirás la resolución judicial y no solo dice, hace una relación sucinta a los hechos, lo que hace a los resultandos, ¿verdad? Sino que en el considerando empieza a citar, por ejemplo, dice, hace toda la relación de hechos. Puede mencionar las pruebas incluso, pero luego en el considerando pasa directamente a decir, por ejemplo, la decisión de esta magistratura se apoya en la opinión del respetado jurisconsulto Rubén Soski, en consonancia con las opiniones de Clara María Paulina, ¿verdad? Clara María Paulina, etcétera, etcétera. Ahí ya gana luego más o menos 2 páginas citándole a Soski, a Clara y a no sé quién más. Bueno, y luego también puede poner, además, para apoyar esta decisión o la decisión de este juzgado, se trae a colación las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, no sé, en sala ampliada, o puede citar una jurisprudencia de la sala constitucional, de la sala civil, va ocupando espacio, ¿se entiende? Entonces, y ahí finalmente le mete una frase, por sobre todo el derecho de justicia, por ejemplo. Por lo tanto, el juez resuelve hacer lugar a la demanda. Ahora te pregunto, ¿en qué parte fundamentó su decisión ahí, en todo esto que dije? Esto es un wirorei lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero puede darse en la práctica. Es más, si se ponen a leer, van a encontrar luego. No refirió entonces su fundamentación al hecho o al acto, Claro, ¿verdad, profe? él no está diciendo por qué tomó la decisión. Él lo que tiene No que hizo. no hizo en ninguna parte. No fundamentó, Claro, no fundamentó, pero sigue siendo una motivación. sí, apariencia, ¿verdad? Pero no es, al final de cuentas no es una falta de motivación otra vez, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es que puede darse el caso que el juez directamente ni siquiera cita jurisprudencia ni hace nada de esto, puede resolver directamente, ¿entendés? Y eso sí es una falta total de motivación, pero su prima hermana es la motivación aparente dentro de la defectuosa motivación, porque en apariencia te dice que está fundado, pero en realidad no tiene nada de fundamento. Es más bien una mentira, o sea que prefiero nomás que el juez no me diga nada y no me tome el pelo antes de que me dé falsos fundamentos, ¿verdad? O que en apariencia me esté fundamentando y que realmente después de leer 10 páginas me encuentro que no me dice, con que no me dice nada o no me dijo nada respecto a su decisión, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la defectuosa o la motivación aparente dentro de la defectuosa motivación. Por ejemplo, si yo fundamentara correctamente diría, mira, Clara María Paulina como demandante demandó a Soski por estas razones. Y ahí tengo que decir del contrato de compraventa presentado por ella, cuya firma está certificada por escribano, se corrobora que efectivamente existe el acto jurídico, ¿verdad? Ahí Soski se obligaba, por ejemplo, al pago de una suma determinada por la compraventa y él no pagó. Por ejemplo, tenía que pagar en plazo y vencidos los plazos, Clara alega que él no pagó nada de las cuotas. Soji va a tener la oportunidad de defenderse y si él se opone, lo que tiene que presentar son las excepciones correspondientes. Si él pagó, bueno, una excepción de pago parcial o pago total según el caso, ¿verdad? Si él no demuestra nada de eso, evidentemente el contrato con eso se va aprobando. Y lo que el juez tiene que ir haciendo es agarrándose, esta prueba me convence de esto y tiene que explicar un poquitito del por qué le convenció. Además del contrato, también, no sé, no hace falta la escribana que venga a declarar porque su certificación hace fe pública, ¿verdad? Es auténtico el instrumento, pero si por ahí se le llama a declarar o se le hace una absolución de posición a Soski o se trae testigos,
Entonces con eso va fundamentando, va a decir de que además del contrato y los demás medios de prueba, tenemos también los testimonios de Antonia, de Pamela, de Mario Marcelo, que son conteste y uniforme y justifican efectivamente lo planteado por Clara María Paulina. Entonces ahí va explicando por qué él se convenció de que Soski tiene que pagarle a Clara, o que Clara tiene razón en su pretensión. Tiene que ir explicando uno a uno, no es que sencillamente va a tirar toda la carne en el asador y le pone los condimentos y no dice por qué ni qué quiere que salga de eso. Entonces, en eso consiste la fundamentación aparente. Como su nombre lo dice, en apariencia le da un ropaje de fundamentación, pero cuando vos empezás a desnudar, te das cuenta que no hay nada abajo. Bueno, ¿entendimos esto o causamos más confusión con la explicación complementaria? A mí me causó una confusión, profe. César Jesús Jiménez dice, pero habla una mujer. ¿O quién habló? Perdón, profe, está con el mail de mi hijo. Terminé una reunión y me conecté a la clase. Liz Mieres soy. Vale, Liz, perfecto. Bueno, avanzando un poquitito con esto, luego de la motivación insuficiente, la defectuosa motivación, tenemos la motivación insuficiente, ¿verdad? Esto no es tan grave como la aparente, porque en la aparente no hay luego motivación. Es realmente una mentira, una falacia nomás. En cambio, la motivación insuficiente, puede haber motivación, de hecho, existe motivación, pero ¿qué es lo que pasa? En algunos casos no, el juez no se expresa suficientemente respecto a ciertos puntos de la decisión. El año pasado, cuando hicieron ese trabajo tan argel de taller, le habíamos preguntado si cuando violaba, por ejemplo, la motivación insuficiente, cuál es el principio lógico formal que infringe, y la respuesta era el vicio lógico formal de razón suficiente, o el principio lógico formal de razón suficiente, ¿verdad? Les traigo nomás colación por si les sale de vuelta en el examen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la motivación insuficiente dentro de la defectuosa motivación? Que aquí en este caso sí hay fundamentación. Aquí el juez motiva su decisión. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede que se olvide, puede que se le pase algunas cuestiones nada más. Entonces, por ejemplo, empieza a resolver 5 cuestiones. Se expresó súper bien con respecto a 4 de ellas, y el número quinto, o la pretensión número 5, englobó nada más dentro de lo demás y no se despidió concretamente al respecto. Es decir, se despidió sobre la pretensión, pero no dio las razones de la decisión, ¿verdad? Entonces ahí en ese caso podríamos estar ante una motivación insuficiente. Fundamentó su resolución, pero algunas cuestiones se le escaparon al juez. O por ejemplo, dice que le da valor al testimonio de Soski, pero no dijo por qué le da valor al testimonio de Soski. Pero no obstante, en referencia a otras pruebas, sí hace mención de por qué valora esta prueba y descarta las demás pruebas, por ejemplo. Evidentemente, el código procesal, cuando hablábamos en materia de prueba, el juez no está obligado a considerar todas las pruebas que se le ofrecen, sino que solamente aquellas que son conducentes, ¿verdad? Y pertinentes, por supuesto. Aquellas que son totalmente inconducentes puede descartar. Pero no es que va a descartar, no tiene que decir que es inconducente y explicar por qué no tiene relación con los hechos. Aparte, que puede ser también conducente o puede ser pertinente, pero no obstante no le aporta al juicio, o al menos no le convence para lo que se ofreció. Entonces tiene que justificar también del por qué no le está dando el mismo valor a esto que a la otra prueba. Entonces todo eso forma parte también del paquete de la motivación insuficiente. A diferencia del anterior, de la aparente motivación, sí hay una motivación, pero es incompleta. En cambio, en el otro no hay luego una motivación. Si vos mirás a simple vista, parece que tiene, pero una vez que empezás a leer, te das cuenta que no dijo nada al juez respecto a las razones de su decisión, sino que sencillamente se remitió a citas jurisprudenciales, doctrinales y frases célebres, palabras técnicas, recurre a la dialéctica para, a través de su oratoria o su argumentación, convencer sin decirnos el por qué nos está convenciendo. Bueno,
Y la tercera forma de la motivación defectuosa o defectuosa motivación es lo que se conoce como motivación defectuosa stricto sensu. Esto tiene que ver con un problema lógico formal porque el juez razona mal. Es un problema a nivel de razonamiento, de pensamiento del juez. Habíamos dicho al comienzo que el juez, dentro del plano lógico, ¿qué es lo que hace? Hace un razonamiento lógico y ese razonamiento tiene que ser evidentemente correcto. Si lógicamente o conforme a la lógica formal se toma una decisión, evidentemente va a ser correcta porque la lógica formal se apoya en premisas duras y no así como la dialéctica o el razonamiento dialéctico que se apoya en premisas blandas que consiste en fundamentación, en oratoria, etcétera. En cambio, las premisas duras que apoyan a la lógica formal necesariamente tienen que darte consecuencias reales, ¿verdad? Consecuencias positivas, ¿verdad? Es decir, el resultado tiene que ser acorde a las demás premisas. Acá en este caso el juez al razonar se equivoca o se confunde. Por ejemplo, puede el juez hacer una relación sucinta, hacer una relación de hecho en el considerando y se expresa al respecto de una forma y en otros renglones, otra página, en otros párrafos se refiere a lo mismo, por ejemplo, y hace una referencia en sentido contrario. O en un lugar puede de repente afirmar algo y en el otro lugar negar algo sobre lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una incoherencia. Es lo que se conoce como vicio de incoherencia, no es lo mismo que incongruencia, ustedes ya saben, pero reitero de vuelta, uno tiene que ver con las pretensiones y expedirse sobre cada una de ellas, y la incoherencia tiene que ver con un error de pensamiento, error incogitando del juez, es decir, el juez en su cabeza pensó mal, razonó mal, y bueno, evidentemente va a tener un resultado falso, ¿verdad? No va a tener un resultado conforme o como producto de una lógica formal, ¿verdad? Bueno, hasta ahí llega nuestro programa. Luego, que si me guían un poquitito el programa, creo que habla también de argumentación. Esta argumentación también está muy asociada a la labor del juez de fundamentar y de motivar su decisión. Pero veamos que probablemente todos tienen la misma finalidad, cual es convencernos de que la decisión es la correcta, se ajusta a derecho, es conforme a un razonamiento lógico formal, es conforme a la plataforma fáctica, etc. Pero cada uno tiene un matiz diferente. Es decir, por ejemplo, como decíamos hace rato, la motivación tiene que ver con el sustento normativo, la plataforma normativa, también fáctica, por supuesto. En cambio, la motivación tiene que ver con el por qué el juez se inclinó hacia este lado y no a este lado, qué fue lo que le convenció. Es decir, dentro de la motivación, por supuesto que él se tiene que convencer como producto de un razonamiento correcto, acompañado de pruebas que fueron valorando, ¿verdad? Pero en cuanto a la argumentación tiene que ver con el razonamiento dialéctico, como habíamos dicho hace rato. Este razonamiento dialéctico está apoyado en premisas blandas. ¿Qué significa esto? En opiniones, está basada en opiniones. Si yo le quiero convencer a usted de que el COVID no existe, o le quiero convencer de que las vacunas no sirven para combatir al COVID, tengo que tener un sustento científico. Y para poder convencer sin ese sustento científico, no sé qué es lo que tengo que hacer. Y le invito a todos, nos vamos a tomar hasta el cansancio, y de ahí trato de convencerle de que no existe el COVID, o que el antígeno, o sea, la vacuna que se estaba poniendo no sirve para nada, ¿verdad? Bueno, entonces, en cambio, si se hace un razonamiento dialéctico, analítico, que es lo contrario al dialéctico, lo opuesto al menos, esta premisa va a estar sustentada científicamente, va a estar apoyada en un método científico. A mí el doctor Soski nos va a decir, existe el COVID
porque hay estudios científicos de la universidad más prestigiosa del mundo que concluyeron a través de varios estudios laboratoriales de que existe y luego también va mutando en y estas cepas. Puede que no sea cierto, pero él tiene un respaldo científico en que apoya su postura. En cambio, yo, un IRI cualquiera, vengo anti-COVID y empiezo a querer convencerle a ustedes de que no existe, de que es luego una forma de disminuir la población mundial, o vengo una teoría de la conspiración, etcétera, etcétera, pero le trato de convencer, bueno, algo más que uno me va a creer, ¿verdad? Pero evidentemente eso no tiene una base sólida, por eso se conoce como premisa blanda. ¿Por qué? Porque sencillamente se sustenta en mi dialéctica, en mi opinión. Por lo tanto, como herramienta de la argumentación, debe ser contundente de tal manera que se le convenza. Es muy importante aquí, por ejemplo, la oratoria. Una persona que viene y habla con elocuencia, habla correctamente, habla con seguridad, probablemente va a convencer más al auditorio que aquel que viene en forma dubitativa, que se traba todo lo al hablar y aparte no tiene una idea clara. O sea, que no es que tengo que ser un hablador nomás, sino que tengo que tener un fundamento también para tratar de convencerle a ustedes, pero no tiene una premisa sólida como sería el razonamiento analítico, que es del que forma la lógica formal, ¿verdad? Donde se hace un silogismo de premisa mayor, premisa menor y una conclusión. Entonces, esta tarea argumentativa es muy importante dentro del proceso y, por supuesto, en la decisión judicial. Estamos hablando ahora en la decisión del juez, pero retrocediendo un poco a la última etapa del proceso, en los alegatos, en la etapa del alegato es en donde los jueces, los abogados se lucen, en donde le tratan de convencer al juez de que su postura es la que debe prevalecer, y por el otro lado, la otra parte también trata de convencerle al juez que su postura debe prevalecer. Evidentemente, la labor o el rol que cumple aquí la argumentación es fundamental, ¿verdad? Porque el juez probablemente va a leer o puede que no lea tampoco el alegato, porque él no está obligado a ceñirse a la opinión de ninguna de las dos partes. Entonces, pero algunos jueces dicen un buen alegato a veces es la base de una resolución judicial, o al menos para muchos jueces el alegato sirve de guía, por más que no debería ser así, pero en la práctica se guían o leen al menos los alegatos, ¿verdad? Entonces, esa oportunidad que tiene el abogado es lo que se conoce, bueno, ahí va a desprender su capacidad para la argumentación, porque siendo un buen argumentador va a convencer al juez de que su postura es la que corresponde, ¿verdad? Y lo mismo pasa en la resolución judicial. El juez no solo fundamenta su decisión en una plataforma normativa fáctica, y además no solo expresa cuáles son las razones de su decisión, sino que también tiene que buscar explicar con términos claros, sencillos y convincentes de que la decisión que él adoptó es la mejor, la más conveniente y por sobre todo la que es acorde a derecho, ¿verdad? Entonces, una buena argumentación lo que va a buscar es convencerle a las partes del proceso de que la decisión está bien adoptada. Evidentemente, si hay parte de la ciudadanía interesada, alumno de técnica jurídica que va a analizar tu resolución después, entonces también en lo posible tratar de convencerle a esto de que tu resolución es buena. Entonces, en ese sentido, la argumentación es muy importante. Les reitero de vuelta, tiene una diferencia, la argumentación está dentro de lo que es el razonamiento dialéctico, se sustenta en premisas blandas, lo que busca es convencerle, o sea que si yo voy ahora a fundamentar, si yo voy a argumentar de que este es el mejor libro, tengo que hablar con una fluidez, con una oratoria, una retórica, y convencerle a ustedes que este es el mejor libro antes que lean, ¿verdad? Pero si yo quiero convencerle de que este es el mejor libro, pero a través de un razonamiento lógico, probablemente lo primero que le voy a pedir es que lean este libro y que relean este libro para llegar a la conclusión de que esto es un buen libro. Y si no llegan a la conclusión que es un buen libro, entonces sería un mal libro o directamente es indiferente, ¿verdad? Pero sin que ustedes lean, para que yo les convenza, tengo que como profesor hablar súper bien de este libro, que es el mejor luego, y con esto van a aprobar la materia con 5 si es que leen al menos una vez. Entonces con eso, eso forma parte de la argumentación.
esto no está basado en una premisa blanda, quizás yo ni siquiera leí este libro, ¿verdad? O si leí ya ni me acuerdo qué es lo que hay acá, ¿verdad? Entonces, por eso es que no tiene una premisa dura, digamos, porque están las premisas blandas, que son opiniones mías nada más, y tengo que convencer. Lo mismo pasa con la labor del juez. El juez tiene que convencer a su auditorio, que son las partes, por supuesto sus abogados, y evidentemente si se llega a apelar, convencerle también a sus superiores en grado, digamos, de que su decisión se ajusta a derecho y es la más correcta. Bueno, creo que hasta ahí llegamos por mi parte, a menos que quieran hacer alguna consulta. Profe, ¿qué número de lección queda? La lección número 2. El 3 tengo entendido que habla de las pruebas. Voy a mirar un poco. Impugnación. Impugnación. Impugnaciones. La sentencia. Primera instancia. Sí, me expresé mal. Prueba es taller 2. Impugnación habla de los recursos. Y concretamente, sí. Claro, la impugnación pues es, o sea, impugnar algo significa atacar la validez de algo o estar reclamando algo, ¿verdad? Entonces una resolución judicial puede ser impugnada de varias formas, puede ser impugnada a través de incidentes, excepciones, acción de inconstitucionalidad, y entre eso tenemos los recursos, ¿verdad? Y en esta ocasión, en esta unidad, vamos a hablar de los diferentes medios recursivos como medio de impugnación para atacar una resolución judicial. Y bueno, eso también ya habíamos hablado en taller 2, pero no obstante, vamos a volver a desarrollar detenidamente cada uno de los recursos que nos habla del programa, ¿verdad? Creo que habla de 3 recursos nomás luego, pero son 5 en total, así que vamos a hablar de los 5. Y la 4 y la 5 creo que habla de los vicios de incongruencia, pero en segunda instancia ya. No es más en primera instancia, que sea lo mismo prácticamente que en primera instancia, pero llevan otro nombre, se verifica cuáles son, qué se conoce como la pretensión, de qué es lo que le pone el límite al poder del tribunal, etcétera, ¿verdad? La expresión de agravio, que es fundamental en la segunda instancia, cuando existe un recurso, por ejemplo, la apelación o la nulidad, tenés que expresar agravio, expresar los motivos o sea, las razones que te obligan a recurrir o a impugnar, por qué no te convence la decisión del juez, y por supuesto plantear la solución del caso, ¿verdad? O sea que son temas bastante sencillos ya para ustedes. Esto es una materia menos ya. Entonces vamos a dejar para la próxima lección, no vamos a agotar todo en una clase. Nos quedan 8 lecciones y tenemos tiempo suficiente, pese a que perdimos casi un mes. No importa, vamos a cumplir con el programa. Y bueno, no olviden a los delegados fijar ya una fecha de examen, de tal manera que se puedan liberar ya de mí y se dedican a otras materias más complicadas. Profe, Profesor, profe, ¿usted quiere que de entrada y salida damos nuestros datos? En realidad yo no estoy grabando porque nuestra cuenta institucional no permite más, no me da más la opción de grabar, pero entiendo que los delegados tienen algún mecanismo a través del cual están grabando. Por mi parte, no se preocupen por la asistencia, yo les voy a habilitar a todos, pero eso sí, eventualmente, si a alguien le falta un pequeño empujón, le miraríamos con cariño a los más fieles en la clase. No vaya a ser mentiroso, profe. Profesor, Doctor, permiso. Doctor, ¿te puedo hacer una ¿Hasta qué consulta? unidad abarcaría la primera parcial? Son Profe. 5 lecciones, de 1 a 5. Bueno, Ahí Clara levantó la mano. Presencial, profe. Sí, profe. Yo creo que sí, debe ser presencial para vernos un poco después de tanto, porque estamos terminando el semestre sin conocernos, básicamente. ¿Para qué pico, profe? Doctor, la motivación... Doctor, ¿te puedo hacer una consulta sobre el tema? Bueno, espera un ratito, ahí Victoria quiere hacer una pregunta sobre la materia. Doctor, entonces, dentro de la motivación defectuosa es que se encuentra la aparente stricto sensu y la insuficiente. No, son así es, dentro de la defectuosa motivación vos tenés la motivación aparente o como vicio de la motivación, ¿verdad? Motivación aparente, insuficiente y la stricto sensu, ¿verdad? El primero no hay luego fundamentación, un ropaje nomás que se le da que está fundamentado, en el otro sí hay fundamentación, pero no es completa, es insuficiente. Y en el tercer supuesto
hay un problema de pensamiento, el juez se equivoca, razona mal, entonces viola el principio lógico formal de no contradicción. Su decisión es incoherente. Entiendo, pero estas tres se encuentran dentro de la motivación defectuosa. De la defectuosa motivación, así es. Ah, ok. Y el otro sería falta de motivación. Claro, el primer vicio es la falta de motivación y el segundo tipo de vicio es la defectuosa. Dentro de la defectuosa se vuelven a dar tres tipos de vicios, ¿verdad? Que es la aparente, insuficiente y estricto sensu. Ya, muchas gracias, doctor. Dale, Victoria. Gabriela Ibarra, levantaste la mano. Profe, ¿hay algún libro para usar en esta materia? En realidad, no sé qué libro puedo recomendarte, pero está el famoso resumen que recorre por ahí. Está también el código procesal, porque la mayoría de estas informaciones, al menos en la lección 3 en adelante, ya puedes encontrar en el código procesal civil. En procedimiento de segunda instancia ya vas a encontrar todo esto, así que no te compliques con libros. Y eso, pues, si quieres comprar o leer algo, súper bien, ¿verdad? Pero con el resumen más las explicaciones que damos en clase y el código procesal, más que suficiente. Gracias, profe. Dale. ¿Alguna otra consulta? Nada más, profe. Bueno, no, perfecto. ¿Lo demás? Todo bien, profe, gracias. Dale, señora. No me acuerdo quién era porque me sale César Jesús. Con el nombre de tu hijo me dijiste. Liz Mieres. Liz Ella es Mieres. Liz. Dale, Liz, perfecto. Bueno, si no hay más nada que agregar, entonces me despido de ustedes y entro a mi clase de mercantil. Gracias a Gracias, todos. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Gracias, chao. profe. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.